El tema de metabolismo y nutrición va a englobar varios acápites respecto a las principales vías metabólicas de los principales nutrientes, las vitaminas, aspectos básicos de nutrición y la evaluación nutricional, sobre todo en los niños. Vamos a definir el metabolismo como el conjunto de todas las reacciones químicas que suceden en el organismo desde la ingesta de los alimentos hasta su eliminación completa. Estas reacciones químicas en general se dividen en dos grandes grupos. Las reacciones químicas que van a sintetizar moléculas desde moléculas pequeñas hasta moléculas grandes se denomina anabolismo. Por ejemplo, para almacenar la glucosa, esta se tiene que almacenar en glucógeno. Esta vía metabólica, sabemos que la glucosa es una molécula pequeña y el glucógeno una molécula grande. Entonces, esta vía metabólica es una vía anabólica. Y sucede lo contrario en el catabolismo. El catabolismo viene a ser la degradación o la descomposición de estas moléculas grandes, ¿no? Para convertirlas en moléculas pequeñas. Por ejemplo, con lo mismo, ¿no? Cuando el glucógeno nuevamente se convierte a glucosa, en la glucogenólisis, estamos en una vía catabólica. ¿Cuál es el objetivo del metabolismo? Es generar energía. Entonces, el catabolismo, al degradar las sustancias, va a liberar energía y el anabolismo va a consumir energía. ¿Qué moléculas intervienen en el metabolismo? Solamente los macronutrientes, es decir, las proteínas, los polisacáridos o carbohidratos y los lípidos. Los micronutrientes, como son las vitaminas, o las sustancias pequeñas, por ejemplo, el cobre, el yodo, etcétera, no intervienen en el metabolismo. Esas sustancias pequeñas simplemente ayudan a que estas vías metabólicas se completen adecuadamente. Entonces, solamente vamos a evaluar el metabolismo en función a estas tres grandes moléculas. Las proteínas se degradan en aminoácidos y los aminoácidos, cuando se juntan, forman proteínas. Lo mismo sucede. Los polisacáridos es la asociación de miles de moléculas de monosacáridos que se van a degradar en estos, y cuando se unen muchos monosacáridos van a formar un polisacárido. Igualmente los lípidos se degradan en ácidos grasos y glicerol. Todas estas moléculas luego van a terminar en una vía común, que es el ciclo de Krebs. Los aminoácidos se van a degradar y van a producir los restos cetoácidos. Una parte de estos restos cetoácidos se van a convertir en ácido pirúvico para producir la gluconeogénesis y formar glucosa. Y otra parte, los elementos de desecho de las proteínas, son los grupos amino. Los monosacáridos se van a degradar en ácido pirúvico. El ácido pirúvico se va a convertir en acetilcoenzima A y de esta manera se va a degradar en el ciclo de Krebs para generar energía y luego entrar a la fosforilación oxidativa con el transporte de electrones para liberar agua y CO2, que son los productos finales. Igualmente los lípidos. Los ácidos grasos se van a convertir en acetilcoenzima A, igualmente para ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las tres grandes macromoléculas? Es generar energía, ¿no? Y si ustedes pueden ver, tanto las proteínas como los ácidos grasos pueden convertirse también en polisacáridos mediante la vía metabólica llamada neoglucogénesis. Los carbohidratos se van a clasificar de acuerdo al número de moléculas que tienen. Tenemos a los carbohidratos simples y a los carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos. Los monosacáridos tienen una sola molécula. Por ejemplo, tenemos a la glucosa, fructosa y galactosa. Cada una de estas moléculas tiene 6 carbonos, forman un anillo de 6 carbonos. Los disacáridos vienen a ser la unión de 2 monosacáridos, sea cualquiera de estos. Por ejemplo, tenemos a la celobiosa, que está constituida
por 2 unidades de glucosas unidas por enlaces beta. La unión de las glucosas por enlaces beta solamente está presente en los polisacáridos de la celulosa, es decir, en los vegetales. Por lo tanto, el ser humano no puede hidrolizar a esta molécula, por eso es que cuando consumimos vegetales se eliminan íntegramente. Luego tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el más abundante, que está constituido por una molécula de fructosa más una de glucosa. La lactosa, que es el carbohidrato de la leche, está constituido por la asociación de galactosa más glucosa. Y la maltosa también está constituido por la asociación de 2 unidades de glucosa, pero unidos con otro enlace diferente al de la celobiosa, por el enlace alfa. Esta es la diferencia entre la forma de la celulosa que está presente en los vegetales y el almidón. La maltosa es la unidad básica del almidón porque tiene las glucosas unidas con este enlace, que sí es degradado por el tubo digestivo del ser humano. Y los oligosacáridos vienen a ser la asociación de estos polímeros, pero menos de 20 monosacáridos. Los carbohidratos complejos vienen a ser los polisacáridos, que están constituidos por la unión de más de 20 monosacáridos. Y se clasifican en 2 grupos, de acuerdo a sus funciones. Los que tienen función de reserva, es decir, aquellos que van a dar energía, son el almidón, el glucógeno y los dextranos. Y los que tienen función estructural, o sea, solamente le van a dar forma, son la celulosa y los silanos que se encuentran en el reino vegetal. Los carbohidratos van a ser metabolizados de diferentes formas en el organismo. Van a tomar diferentes caminos. Cuando ingerimos alimentos, todos los alimentos son degradados en el tubo digestivo y son absorbidos en las vellosidades intestinales en forma de glucosa. No se puede absorber, por ejemplo, la maltosa. Tiene que estar degradado siempre en un monosacárido. Puede ser glucosa, lactosa o galactosa, fructosa o lactosa. Cualquiera de ellos tienen que estar en forma de monosacáridos. El más importante y el más abundante es la glucosa. Una vez que la glucosa ingresa al hígado, que es el principal órgano metabólico, tiene 2 caminos. O se almacena o se degrada. ¿En qué situaciones se degrada? En las situaciones que necesitamos energía. Entonces la glucosa entra a una vía. Al degradarse la glucosa, ¿sería una vía anabólica o catabólica? Sería una vía catabólica porque está degradando en una molécula más pequeña. La glucosa tiene 6 carbonos y mediante la vía catabólica llamada glucólisis se va a convertir en piruvato, que tiene 3 carbonos. Y como ya hemos visto, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A para ingresar al ciclo de Krebs. Si el organismo no necesita energía, por decir ya ha consumido bastante energía, etcétera, entonces la glucosa se almacena y se convierte en una molécula más grande llamada glucógeno, mediante la vía llamada glucogenogénesis. Entonces, esta vía es una vía anabólica. De una molécula pequeña se convierte en una molécula grande. En situaciones donde necesitamos energía y el organismo no consume glucosa, por decir en las situaciones de ayuno, el glucógeno que está almacenado se vuelve a degradar en glucosa por esta vía que es la glucogenólisis. Esta es una vía catabólica, ¿no? Porque el glucógeno es grande y la glucosa pequeña. Y en situaciones donde necesitamos también glucosa, ¿no? Por decir, igual en situaciones de ayuno y no consumimos energía, aparte de esta vía de degradación, hay formación de glucosa nueva mediante la gluconeogénesis. El piruvato se puede convertir en glucosa. Entonces, esta sería una vía anabólica, ¿no? De una molécula pequeña se convierte en una molécula grande. Y de esta manera ya tenemos las 4 vías más importantes en el metabolismo de los carbohidratos. Además, la glucosa, que es un monosacárido de 6 carbonos, necesita convertirse en un monosacárido de 5 carbonos, que es la ribosa y desoxirribosa. ¿Por qué?
esas son las bases importantes para la formación de los ácidos nucleicos. Entonces tenemos otra vía catabólica que convertimos la glucosa en las pentosas, que son los carbohidratos de 5 carbonos. Y además hay otra vía adicional, que es el ciclo de Cori, que solamente se presenta en situaciones patológicas. En todas aquellas situaciones en las cuales existe hipoxia, por ejemplo en la sepsis, en una insuficiencia renal crónica, en una enfermedad, en una insuficiencia cardíaca congestiva, en un EPOC, en una insuficiencia respiratoria, en cualquier situación que exista hipoxia, el piruvato se va a convertir en lactato. Y como sabemos, el lactato es un marcador de mal pronóstico. Este se llama el ciclo de Cori. Solamente se va a dar en situaciones patológicas. El piruvato normalmente entonces se convierte en acetilcoenzima A y esta ingresa al ciclo de Krebs para generar energía y, ¿no?, en forma de ATP, y sus moléculas finales para ser eliminadas son el agua y el CO2. Además, acetilcoenzima A no solamente deriva de la glucosa, también deriva de algunos aminoácidos y de los ácidos grasos. Entonces, en situaciones en las cuales no hay glucosa en el organismo toma algunos aminoácidos y ácidos grasos y lo convierte en acetilcoenzima A para generar energía. Entonces, si esto se prolonga más tiempo, el paciente entra en desnutrición, porque sabemos que los aminoácidos forman proteínas para lograr ciertas funciones. No es su función principal generar energía. Entonces, el metabolismo se va a dar en base a todas estas sustancias. Todas las sustancias circulan en la sangre y las principales vías metabólicas se dan en el hígado. Además, existen otros órganos metabólicos importantes, por ejemplo, el músculo, donde se va a producir se va a almacenar el glucógeno y también se va a generar glucosa nueva. Además, el cerebro, porque en el cerebro sabemos que se utiliza la mayor cantidad de energía, de glucosa. El corazón va a estar encargado de la oxidación, también de la beta-oxidación, y el tejido adiposo, que es la fuente principal de energía, almacenando los triglicéridos. Y a nivel intestinal se van a absorber todas las moléculas, ¿no?, la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, etc. Entonces, el cerebro es el principal órgano que va a consumir glucosa. Entonces, el cerebro no funciona sin glucosa, ¿no? Por eso que cuando no nos alimentamos más del tiempo necesario, siempre tenemos un poco de sueño, disminución de la memoria, etc. El músculo principalmente tiene como función almacenar glucógeno. El corazón solamente va a trabajar cuando hay situaciones también de hipoxia, ¿no? En este caso, el corazón va a producir algún tipo de energía como para defenderse de la hipoxia. El tejido adiposo constituye la principal reserva energética. Se calcula que el paciente puede reservar energía hasta 2 meses, puede no comer lo necesario y, ¿no?, con un buen tejido adiposo puede mantenerse bien. Todo esto se da almacenando triglicéridos. Y el hígado es por excelencia el principal órgano metabólico. Aquí se van a sintetizar la energía, los ácidos grasos, la glucosa en las diferentes vías metabólicas, los cuerpos cetónicos, etc. Y la sangre básicamente va a transportar las sustancias, ¿no?, que hemos mencionado, y los eritrocitos solamente tienen glucólisis anaerobia, es decir, que van a generar energía en condiciones de hipoxia. ¿Cómo funciona entonces la glucosa? ¿Cómo se mantiene la concentración de glucosa normal en sangre? Como ya hemos visto, la glucosa es el principal sustrato para las diferentes vías metabólicas. Entonces, el organismo necesita mantener los niveles de glucosa dentro de los valores normales. Para eso existen las hormonas reguladoras de la glucosa, que son la insulina y el glucagón. Ambas hormonas, como ya hemos visto en fisiología, se producen en los islotes de Langerhans. ¿Y en qué situaciones se va a estimular la insulina?
Cuando los niveles de glucosa en sangre comienzan a subir, por ejemplo, cuando se ingiere gran cantidad de carbohidratos, entonces aumenta la glucosa en sangre. Este aumento de la glucosa en sangre va a estimular inmediatamente al páncreas para la liberación de insulina. La liberación de insulina va a generar que esta insulina vaya al hígado y en el hígado estimule la formación de glucógeno para que la glucosa que está aumentada en sangre se convierta en glucógeno mediante la glucogenogénesis. De tal manera que los niveles de glucosa en sangre van a disminuir a lo normal y la concentración se va a mantener estable. Entonces, como la glucosa comienza a disminuir, esta disminución de glucosa, ¿no?, va a estimular nuevamente al páncreas para la liberación de glucagón. Como ya la glucosa está bajando, entonces se libera el glucagón. Cuando se libera el glucagón, va a estimular a que este glucógeno que estaba almacenado se degrade y se convierta nuevamente en glucosa. Esta vía es la glucogenólisis. Entonces los niveles de glucosa nuevamente van a empezar a aumentar en sangre y nuevamente va a estimular la liberación de insulina. Entonces, de tal manera que permanentemente hay una liberación de insulina, liberación de glucagón para mantener los niveles normales de glucosa. En la diabetes tipo 2, los niveles de insulina disminuyen y los niveles de glucagón aumentan. Entonces, eso genera que exista una hiperglicemia permanente. Este es el resumen de los principales órganos metabólicos que van a intervenir en el metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces, las vías metabólicas de los carbohidratos, una de las más importantes es la glucólisis. La glucólisis es una vía catabólica que se encarga de degradar a la glucosa. Entonces, para que se presente esta vía metabólica es importante la presencia de esta enzima, la hexocinasa glucosinasa. Esta es la enzima más importante porque va a convertir la glucosa, la va a fosforilar. Una vez que la glucosa esté fosforilada, se convierte en fructuosa y luego, ¿no?, mediante las otras enzimas, se va a degradar en dos moléculas que tienen 3 carbohidratos cada una, que son isómeros, y finalmente van a terminar en formar el bifosfoglicerato, el cual, mediante algunas vías, también algunas enzimas, se va a convertir en piruvato. Entonces, la glucólisis degrada la glucosa para convertirla en piruvato. Y como sabemos, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A para generar energía. Entonces, esta vía catabólica genera energía. La gluconeogénesis es la vía contraria a la glucólisis, exactamente lo contrario. Si la glucólisis generaba glucosa convertida en piruvato, en esta vía el piruvato se convierte en glucosa. El piruvato, que es una molécula pequeña, se convierte en glucosa, que es una molécula grande, entonces es una vía anabólica. ¿En qué situaciones se presenta esta vía? ¿En qué situaciones necesitamos glucosa? En las situaciones de ayuno. Entonces, cuando existe ayuno, aumenta la gluconeogénesis. La gluconeogénesis en el 90% se va a producir en el hígado y el 10% en el riñón. Entonces, cuando tenemos situaciones de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, los niveles de glucosa tienden a disminuir porque no se va a dar esta vía. El piruvato va a provenir del lactato, el glicerol y algunos aminoácidos. El aminoácido más importante que va a ingresar a la gluconeogénesis es la alanina. Los únicos aminoácidos que no ingresan a la gluconeogénesis son la leucina y la lisina. La glucogenogénesis viene a ser la formación de glucógeno a partir de una molécula más pequeña que es la glucosa. Entonces, la glucosa se va a unir, van a unirse miles de moléculas de glucosa para formar glucógeno. ¿En qué situaciones se presenta esto? En las situaciones que el paciente ha consumido mucha cantidad de comida, ¿no? Entonces no necesita glucosa en sangre y la almacena. Aquí intervienen pocas enzimas, ¿no? La hexocinasa glucosinasa,
la glucosa 6-fosfatasa, la fosfoglucomutasa y la uridildifosfatoglucosa. Y finalmente la enzima ramificante, que es la más importante para formar el glucógeno. El almacenamiento del glucógeno se da principalmente en el hígado, el 90%, y en el músculo, 10%. Entonces, esas son todas las vías metabólicas de los carbohidratos. El metabolismo de los lípidos es completamente diferente. Los lípidos que ingresan al organismo son principalmente el colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos. Cuando los lípidos ingresan a través de los alimentos, tienen que ser transportados por vía sanguínea en forma de lipoproteínas. Porque los lípidos solos, o sea, el colesterol solo, los triglicéridos solos, no pueden viajar en la sangre porque son sustancias hidrofóbicas. Entonces, tienen que estar protegidas por sustancias hidrofílicas para estar en contacto con la sangre. Entonces, estas moléculas que transportan a los lípidos se llaman lipoproteínas. Esta es una lipoproteína. Las lipoproteínas tienen dos partes, ¿no? La parte periférica, que es la parte hidrofílica, que está constituida por fosfolípidos y colesterol libre o no esterificado, y la parte central, que es la parte hidrofóbica, que está constituido por los ésteres de colesterol y los triglicéridos. Estas lipoproteínas, entonces, se van a clasificar de acuerdo a la concentración de los lípidos que tengan en el interior. Y además de eso, tienen una característica especial, que son las apoproteínas. Las apoproteínas son unas proteínas que se unen a las lipoproteínas para darle una característica especial. Entonces, de acuerdo al tipo de apoproteína que tengan estas lipoproteínas, van a tener sus efectos distintos en el organismo. Entonces, ¿qué lipoproteínas tenemos en el organismo? Tenemos los kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Los kilomicrones son de origen intestinal, es decir, que van a transportar los lípidos que provienen de la dieta. Se absorben el colesterol, triglicéridos por las vellosidades intestinales, y en la sangre inmediatamente se forman los kilomicrones para transportar estos lípidos hacia el hígado. VLDL viene de sus siglas en inglés, que vienen a ser las lipoproteínas de muy baja densidad, que es de origen hepático. Entonces, el hígado, una vez que recibe todos los nutrientes, va a generar esta lipoproteína para enviar los lípidos hacia el organismo. Entonces, va a transportar los lípidos endógenos, principalmente triglicéridos. En la circulación, esta molécula se va a degradar parcialmente, va a liberar triglicéridos por acción de esta enzima llamada lipoproteína lipasa, y va a generar otra molécula más pequeña, que es IDL, que es la lipoproteína de densidad intermedia. Va a seguir degradándose esta molécula y va a generar otra molécula más pequeña, que es LDL, que es la lipoproteína de densidad baja. Y esta LDL es la encargada de transportar el colesterol desde el hígado hacia los tejidos periféricos. Y el HDL es la lipoproteína de densidad alta, que puede ser de origen intestinal o hepático, que va a transportar también el colesterol, pero en forma reversa, es decir, desde los tejidos hacia el hígado. Estas son las lipoproteínas más importantes. Todas las lipoproteínas tienen fosfolípidos, colesterol y triglicéridos, pero cada una va a tener una preferencia por alguno de estos, ¿no? Los kilomicrones y VLDL, que son moléculas grandes, van a transportar principalmente triglicéridos. En cambio, LDL y HDL van a transportar principalmente colesterol. Entonces, el transporte de los lípidos se va a dar en tres etapas. En primer lugar, el transporte de los lípidos de la dieta. Como ya hemos mencionado, se ingieren los alimentos, se absorben por las vellosidades los lípidos y en forma de kilomicrones van a
viajar por la sangre hacia el hígado, ¿no? Y en el hígado van a llegar los remanentes, porque durante el camino los kilomicrones, por acción de la enzima lipoproteína lipasa, se van a degradar parcialmente y van a liberar los ácidos grasos. Y luego un remanente va a llegar al hígado. El hígado, una vez que metaboliza los ácidos grasos, nuevamente va a formar una molécula grande llamada VLDL. Igualmente, VLDL va a ingresar a la circulación sanguínea y por acción de esta misma enzima, la lipoproteína lipasa, se va a degradar parcialmente y va a liberar ácidos grasos libres. Esto va a generar una molécula más pequeña que es el IDL. Entonces, IDL nuevamente va a llegar al hígado y va a generar el LDL, ¿no? El LDL también es una molécula que viene de la degradación de VLDL. LDL vienen a ser lipoproteínas más pequeñas que principalmente llevan colesterol porque han liberado todos los triglicéridos. Entonces, LDL va a ser el encargado de llevar el colesterol a todos los tejidos extrahepáticos. Entre ellos tenemos la íntima de las arterias. Entonces, sabemos que si existe una alta concentración de LDL, este colesterol se va a almacenar en las arterias y va a generar aterosclerosis, ¿no? Va a generar trombos. Además de eso, existe la otra lipoproteína que es el HDL, que se va a generar en el hígado y en el intestino, va a viajar directamente a los tejidos extrahepáticos y va a recoger ese colesterol que se ha almacenado y lo va a regresar al hígado. De tal manera que el hígado metaboliza los lípidos y lo elimina en forma de bilis. Entonces aquí están las vías, la vía exógena que es netamente el transporte de lípidos del intestino hacia el hígado y la vía endógena que es el transporte de lípidos desde el hígado hacia los tejidos extrahepáticos y desde los tejidos extrahepáticos hasta el hígado. Y las apolipoproteínas vienen a ser los componentes estructurales de las lipoproteínas que le dan su característica especial a cada una de estas. Pueden ser cofactores enzimáticos, por ejemplo tenemos la ApoC2 que activa la lipoproteína lipasa, ¿no? Hemos visto que esta enzima, la lipoproteína lipasa, es muy importante porque degrada las lipoproteínas. La ApoA1 activa la lecitincolesterol aciltransferasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo de HDL. También pueden ser ligandos de los receptores para lipoproteínas. Por ejemplo, la ApoB y la ApoE son los ligandos del receptor del LDL. Estas dos apolipoproteínas le dan la característica muy importante a las moléculas de LDL. Las moléculas de LDL que tienen gran cantidad de estas apolipoproteínas se van a unir rápidamente a las células de la íntima de las arterias y van a generar aterosclerosis. Actualmente se está estudiando mucho a estas apolipoproteínas y se están orientando tratamientos para disminuir esta concentración, porque gracias a estas dos apolipoproteínas, las moléculas de LDL se vuelven muy heterogénicas. Incluso se convierten en unas moléculas de LDL que se conocen con el nombre de pequeñas y densas, porque son más pequeñas que las LDL normales y concentran mayor cantidad de colesterol. El último es reporte de la Asociación de Lípidos de América, ha sacado un consenso donde ya se está haciendo el dosaje de ApoB en el perfil lipídico. Normalmente hemos estado dosando en el perfil lipídico colesterol, triglicéridos, HDL y LDL, pero han agregado este último componente y se ha visto que este es el más importante que nos va a hacer el pronóstico de una enfermedad cardiovascular. Aquí tenemos un resumen de las principales apolipoproteínas. La ApoA1 está presente en HDL que va a activar esta enzima para mejorar la función de HDL. La ApoB100, como les había mencionado, es parte de las moléculas aterogénicas para aumentar, ¿no?, el ligando del receptor de LDL.